Despliegue. Ministerio de la Defensa envió una comisión especial para hallar a pilotos de avión siniestrado. Oposición, Mesa de la Unidad se pronuncia ante declaraciones de la presidenta del CNE. Acuerdos bilaterales. Ministra Delcy Rodríguez asiste a encuentro con su homólogo del Estado de Palestina, Riyad al-Malki. En respuesta, Almagro invita a Elías Jagua a discutir sobre derechos humanos, socialismo y liberación nacional. Ascienden las cifras a 16. Aumentó el número de fallecidos tras el fuerte terremoto que estremeció a Chile. Repatriados mexicanos heridos en Egipto regresan a su país. Gobierno exige justicia. Continúa la polémica. Jeroen Valcke, destituido por presuntas irregularidades en la pasada Copa Mundial. La usura, Semana de la Moda, cerró con espectáculo de Marc Jacobs inspirado en el cine. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buen provecho. Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Como siempre, es un honor acompañarles en este recorrido informativo. Estamos aquí en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, José Manuel Dopazo y quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó esta mañana que continúan las labores de búsqueda de los pilotos del avión Sukhoi, que la noche de este jueves se precipitó a tierra en la frontera con Colombia. Nuestra compañera Milagros Zambrano, desde la sala de redacción y satélite, nos tiene el reporte. Sí, buenas tardes. El ministro de la Defensa, Padrino López, identificó a los pilotos de la aeronave como el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, ambos oficiales de la aviación militar, y señaló que el caso ya fue pasado a la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos y que por ahora se mantienen labores de búsqueda por aire y tierra para dar con el paradero de la tripulación del avión cazabombardero. A tempranas horas se mandó una comisión por vía terrestre y por vía aérea. Está a cargo del segundo comandante estratégico operacional, del mismo comandante general de la aviación militar, con todo un equipo que integra precisamente la Junta de Investigación para Accidentes Aéreos. Y deben estar allá llegando al sitio para verificar lo ocurrido. El titular castrense reiteró que Venezuela no ha violado el espacio aéreo colombiano y destacó que tiene pruebas que está dispuesto a presentarlas a las autoridades de ese país. Aquí están las trazas, aquí están las pruebas, las tenemos acá. Y si es de sentarnos a revisar coordenadas por coordenadas, podemos hacerlo cuando sea necesario, en virtud de que prevalezca aquí la verdad. Estamos hablando con toda la seriedad, un Estado serio. Este viernes el ministro de la Defensa también informó que por orden del presidente Nicolás Maduro se realizarán nuevas compras de equipos militares, especialmente de aviones cazabombarderos, y adelantó que iniciarán las conversaciones con China y Rusia como proveedores de estos equipos militares. Con esta información retornamos desde la sala de redacción y satélite al estudio. Adelante. Muchísimas gracias, Milagro. Continuamos con más información. Voceros de la Mesa de la Unidad Democrática se pronuncian a esta hora en torno a las declaraciones que ofreciera este jueves la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, acerca de la observación internacional en las elecciones parlamentarias. Lirio Pérez está en vivo desde el Comando de Campaña Venezuela Unida y nos amplía. Adelante, Lirio, te escuchamos. Gracias, José Manuel. Así es, estamos en la sede de la Mesa de la Unidad Democrática. Toma la palabra Henry Ramos Ayub, él es el representante de la unidad ante el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escucharlo. El que no venga a este proceso a decir exactamente lo que quiere el Consejo Nacional Electoral o el gobierno. Turismo electoral para ella es todo organismo que no sea exactamente los definidos por ella. Bueno, a nosotros nos parece que exactamente los turistas electorales van a ser UNASUR, el ALBA, el Mercosur, Parlasur, el CELAC y eventualmente una mayoría del Parlatino. Eso sí nos parece a nosotros turismo electoral. Lo que no nos parece turismo electoral es que aquí vengan organismos de altísima respetabilidad, de incuestionable respetabilidad, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, que ahora al parecer no le gusta al Consejo Nacional ni al gobierno venezolano, porque su secretario general Almagro
ha sido enfático en hablar de manera crítica, aunque muy equilibrada, pero sí muy firme, sobre la situación venezolana, y no solo en el ámbito electoral, sino sobre todo en el ámbito político. La ONU, ¿quién puede dudar de la imparcialidad y de la respetabilidad de la ONU, de las Naciones Unidas? Incluso, Venezuela no forma parte solamente de las Naciones Unidas, sino que además, insólitamente, Venezuela está incluida en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, si Venezuela forma parte de las comisiones de la ONU y si forma parte de la ONU misma, ¿cómo es que va a considerar que para una observación o un mero acompañamiento las Naciones Unidas es un organismo no fiable, no confiable, no respetable? Esto no se puede explicar. Y no hablemos de la Unión Europea, porque la Unión Europea, que también tiene sus protocolos, su bien acreditada reputación como observadores electorales, también ha resultado vetada, incluso como acompañante. Se nos ha dicho, no sé si esto será una especie de premio de consolación o de argumento de ocasión para simular una gran amplitud y un gran equilibrio, que todas las fuerzas políticas, en este caso las que estamos en la Mesa de la Unidad Democrática. Escuchaban ustedes a Henry Ramos Ayuba, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Ellos distinguen entre acompañamiento y observación. Prefieren la observación porque dicen que el acompañante apenas va a observar el proceso. En cambio, la observación dará una opinión técnica sobre lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, la fecha fijada para los comicios legislativos. Es lo que tenemos en vivo desde la sede de la MUD. Regresamos con ustedes, Endrina, José Manuel. Muchísimas gracias, Lirio. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se reunió con su homólogo del Estado de Palestina, Riyad al-Maliki, en la Casa Amarilla, aquí en Caracas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se aprobó por amplia mayoría una resolución que permite el izamiento de la bandera del Estado palestino en las Naciones Unidas. Muy pronto vamos a estar en Naciones Unidas acompañando a sus autoridades, izando esa honorable bandera en este recinto multilateral como es las Naciones Unidas. Bueno, nos vemos esta tarde, donde vamos a dar detalles de los acuerdos que se van a firmar. Muchas gracias. Continuamos con más información. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, criticó al gobierno de Venezuela en una carta en la que respondió a las acusaciones que hizo en su contra el ex canciller Elías Jawa. Almagro comenzó su misiva expresando que ninguna revolución puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobres en valores y en principios o más desiguales en las instancias de la justicia. Escribió que una revolución no puede discriminar dependiendo del pensamiento o norte político. Afirmó que toda revolución significa más derechos para más personas. El texto fue publicado en la red social Twitter, donde defendió sus reuniones con los opositores venezolanos, su visita a Colombia para conocer de primera mano la situación de crisis en la frontera con Venezuela y su ofrecimiento de enviar una misión de observación electoral de la OEA para los comicios de diciembre próximo en nuestro país. Más allá de nuestras fronteras, en Chile ascendió a 16 la cifra de muertos y a 5 la de desaparecidos y a 610 la de damnificados tras el terremoto de magnitud 8.4 que sacudió el norte y centro de ese país. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile informó que esta madrugada se registró otro sismo de 6 grados en Valparaíso y O'Higgins, sin dejar daños ni víctimas que lamentar. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, decretó estado constitucional de catástrofe en la región de Coquimbo, tras visitar la zona que resultó ser la más afectada por el movimiento telúrico. La naturaleza más que nos toca enfrentar, lo importante, creo yo, y que es lo que se ha mostrado y se ha visto, es que las estructuras han reaccionado con la rapidez necesaria, permitiendo evitar mayores pérdidas. Hoy se celebra el aniversario de la independencia del país suramericano. La mandataria chilena, junto a otros funcionarios de su gabinete, asistieron a la Catedral de Santiago para participar en la misa oficial de Acción de Gracias. Bachelet aseguró que no acudirá a otra actividad por esta fecha debido a que su prioridad es la de comenzar la reconstrucción del norte de ese país. Los 6 mexicanos que resultaron heridos en un ataque perpetrado por fuerzas de seguridad de Egipto arribaron al hangar presidencial ubicado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. En el avión presidencial en el que fueron trasladados los sobrevivientes del ataque estuvo acompañado por la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu.
la secretaria de Salud, Mercedes Juan, junto a un equipo médico, el cual subió a la aeronave una vez que tocó suelo mexicano para evaluar el estado de los heridos. El valioso apoyo de los médicos de la Secretaría de Salud fue clave para lograr el regreso de los sobrevivientes. Señoras y señores, lo sucedido en el desierto de Egipto nos indigna y nos duele a los mexicanos y al mundo. Esta agresión injustificada no tiene precedente. Por ello, el presidente de la República instruyó que no escatimáramos esfuerzos para traer de vuelta a nuestros compatriotas y exigir justicia. Bueno, y a esta hora vamos a revisar la situación del tránsito en Caracas a través de la aplicación Waze, una herramienta tecnológica que ustedes pueden bajar en sus dispositivos móviles y estar informados en tiempo real de lo que sucede en el tráfico de todo el territorio nacional. Ahí tenemos en la imagen lo que está sucediendo en la avenida Libertador Vía Expresa, a la altura de PDVSA La Campiña. El tráfico está lento en todo este recorrido. Los colores naranja y rojo nos indican que hay bastante afluencia vehicular. También tenemos de fondo lo que está sucediendo en la autopista Francisco Fajardo. La velocidad de circulación promedio es de 22 kilómetros por hora en el sentido que va del este hacia el centro. Luego, la situación del tráfico se vuelve más lenta a la altura del Rosal, siendo la velocidad de circulación 31 kilómetros por hora. Aquí tenemos un punto en el cual hay bastante congestionamiento y es la avenida Río de Janeiro. Allí se están haciendo unos trabajos de vialidad y hacen que la velocidad de circulación sea 4 kilómetros por hora. Es parte de lo que le ofrecemos en Noticiero Venevisión. Si usted quiere tener esta aplicación en su equipo portátil, simplemente únase a nuestro grupo Tráfico Venevisión en Waze. Así es, y también, Luis, en los Valles del Tuy puedes saber cómo está el tráfico de tu casa y también tu esposa puede ver si eso que tú estás diciendo es verdad, si hay o no hay cola. Pero puedes saber si vas en camino o no. Exacto. Ahí, señora, usted aplique para Waze. Y hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Juan Carlos Thanos. Él es miembro de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Ya está aquí en el estudio con nosotros. La próxima parte estará conversando con Adriana Yepes. Así que los esperamos. A partir de este domingo a las 11 de la noche, en camino a la Asamblea, en el marco del operativo Democracia 2015 de Venevisión, ustedes conocerán a los protagonistas de este proceso electoral histórico. Nuestro primer invitado, Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática y también aspirante al Parlamento. Los esperamos. Camino a la Asamblea, este y todos los domingos a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos en Noticiero Venevisión. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, rechazó los señalamientos contra la policía municipal y exhortó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a ocuparse de defender a los ciudadanos frente a presuntas agresiones del Estado. Lirio Pérez nos cuenta que el mandatario regional reconoció a los vecinos que auxiliaron a los sobrevivientes del incendio en el geriátrico Chivacoa. Ramón Muchacho enfatizó que los bomberos del Distrito Capital llegaron al asilo media hora después de iniciado el fuego y que la única competencia de Polichacao fue acordonar inmediatamente la zona tras llamadas al 171. ¿Qué falta hace en Venezuela? Un defensor del pueblo que defienda al pueblo de los abusos del Estado. Por ejemplo, de la masacre de la ULP, de los ajusticiamientos que se están cometiendo, para nombrar solamente un ejemplo. Pero podríamos hablar de lo que está pasando en las fronteras, de lo que está pasando en las largas colas, desabastecimientos que hacen en los hospitales, donde la gente se muere porque no hay insumos. El alcalde dijo estar abierto a una investigación del Ministerio Público para asignar responsabilidades. Acotó que la casa hogar, hoy clausurada, estaba subvencionada por el Seguro Social. Una de las primeras cosas que planteaban ahí es que cuando entraron al rescate habían ancianos que estaban atados, que estaban amarrados o que estaban dopados o sedados o medicados. Bueno, ¿es normal eso? No lo es. ¿Quién está investigando eso? ¿Está el defensor del pueblo preocupado por eso? ¿O la única versión que el defensor del pueblo escuchó fue una versión contra Polichacao, un caso que no tiene nada que ver con policía? El mandatario local reconoció a los 38 vecinos que salvaron de las llamas a 28 adultos mayores. Recordó a los 8 fallecidos con un minuto de silencio e informó que la alcaldía inspeccionó los 16 geriátricos de la jurisdicción para que no se repitan hechos como el del 24 de agosto. En la Plaza Bolívar de Chacao, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Juan Carlos Tanus. Él es miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. A ustedes por la invitación. Muy oportuna su visita porque los ojos de la región han estado sobre la frontera colombo-venezolana a partir de la medida en la cual se decreta estado de excepción en varios municipios de la frontera colombo-venezolana. El tema de los derechos humanos ha sido determinante en las últimas horas y quisiéramos conocer cuál es la situación de los colombianos que hacen vida en nuestro país. Sabemos que las estadísticas manejan una cifra de aproximadamente 5 millones de colombianos que hacen vida en el territorio nacional. El tema de los derechos humanos. Ayer se hablaba de derechos humanos en la frontera. Hemos visto imágenes de familias que se han sido deportadas del territorio venezolano a Colombia. ¿Cuál es la situación? Bueno, fíjese, en particular el tema de derechos humanos siempre va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Aquí hay que resaltar que hay toda una campaña en Colombia a raíz del cierre de frontera y las condiciones económicas que eso ha generado para por lo menos los primeros 3 millones de pobladores ahí en ese costado fronterizo que se ven afectados por la medida en términos económicos, no por violación alguna de derechos humanos. Y eso lógicamente ha permitido que se genere toda una espiral en términos mediático a nivel internacional. Es una realidad el tema de los derechos humanos en Colombia. Yo creo que antes de preguntarnos si Venezuela ha violado los derechos humanos o hacer unos falsos señalamientos, había que revisar cuáles derechos humanos han sido violados a la población colombiana, Andrina, que ha salido del territorio colombiano hacia Venezuela. Por eso es el tema, digamos, es un tema para revisar con mucho cuidado. No se debe hacer una interpretación, toda vez que, como lo hemos señalado, los procesos estuvieron adaptados a la Ley de Migración y Extranjería venezolana, que lógicamente conduce a la violación del artículo 38 y 39. Usted ha mencionado una arista importante y es la parte económica. Se ha hablado de mafias que buscan debilitar el Bolívar y usted en declaraciones previas había sido un señalamiento acerca de la resolución número 8. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica en la frontera? Hay dos elementos importantes. Uno es el abandono que el Estado, que el gobierno colombiano ha hecho sobre la región fronteriza. Más de 40 años de abandono para una política económica pública. Y dos, es que hay un instrumento legal emanado del Banco de la República que legisla en función de dar facultades a quienes intervienen en la operación económica para fijar el valor empobrecido del Bolívar. Y ese valor empobrecido del Bolívar es el que sustenta el gran negocio del contrabando. Pero a su vez, el Banco de la República de Colombia tiene facultades para fijar la tasa representativa del mercado para negociaciones con países vecinos. Es decir, hay dos legislaciones para atender una sola moneda en el mercado interno colombiano. Usted estaba haciendo una convocatoria para una actividad el día de mañana de los colombianos en Venezuela. Ha habido mucha incertidumbre en el medio de la comunidad colombiana que hace vida en nuestro país acerca de lo que pueda pasar, cómo va a ser su destino en los próximos días. Debería haber incertidumbre entre los colombianos que viven en Venezuela de manera honesta. Bueno, fíjese, resaltamos justamente que la mayoría de colombianos que estamos en Venezuela, la gran mayoría somos honestos, honrados, trabajadores y además hemos venido a desarrollar proyectos de vida en el territorio venezolano. Nadie que esté vinculado a las iniciativas legales tendría por qué tener hoy temor. Ahora, quienes hoy tenemos alguna irregularidad en términos migratorios tampoco deben sentir temor, porque primero, si un gobierno logró generar un proceso de visibilización para la migración y sobre todo para los colombianos, fue el gobierno del presidente Chávez, cuando en el año 2004 produce el decreto 2823 que genera una amnistía para regularizar y atender en términos migratorios a toda esa franja colombiana. Esa convocatoria de justamente mañana a partir de las 11 de la mañana en las plazas de Bolívar de 8 estados de Venezuela, es justamente para generar una confianza, un proceso de mayor participación, para que la colombianidad se convierta en un sujeto más activo en términos de lo político. E incluso frente a derechos, sería muy importante revisar cuántos de los colombianos que estamos en Venezuela no hemos podido ejercer el derecho a votar en Colombia, y lo vamos a hacer a partir de este ejercicio en la convocatoria del Movimiento de Colombianos Bolivarianos en Venezuela, que es una expresión organizada como sujetos políticos activos de esta sociedad. ¿Cuáles son las expectativas del cara a cara entre el presidente Santos y el presidente Maduro en Quito?
La colombianidad tiene la esperanza puesta justamente en que va a haber un reconocimiento de la gravedad de la frontera frente al tema del narcotráfico, el paramilitarismo, la conflictividad urbana, el tema del contrabando, la extracción de gasolina y el componente económico que se juega en la frontera. Creo que si hay sinceridad y voluntad política, resolvemos el gran tema de la frontera a partir de este encuentro. Lógicamente no va a ser fácil, pero creo que hay ya la voluntad y la dinámica y sobre todo el acompañamiento de nuestros vecinos. La UNASUR justamente juega un papel importante, la CELAC contribuye a que haya una decisión que ayude a los dos pueblos hermanos como históricamente lo hemos sido. Así es, nos une la historia y una tradición de hermandad con Colombia. Gracias por acompañarnos. Estuvo aquí con nosotros Juan Carlos Tanus, él es miembro de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso tenemos mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. En materia de sucesos, les contamos que la coordinadora de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor del sector Brisas del Paraíso aquí en Caracas fue asesinada. La mujer recibió 8 impactos de bala. Cercano al mercado La Hormiga del cementerio ocurrió el crimen de Marixa Sánchez, de 50 años. Aproximadamente a las 4 de la tarde, la mujer fue sorprendida por un sujeto que, sin mediar palabra, le efectuó los disparos. Se conoció que Marixa Sánchez había sido amenazada de muerte. Con este crimen se eleva a 112 la cifra de mujeres asesinadas en Caracas en 2015. En otro caso, un ingeniero petrolero fue asesinado a disparos durante un asalto en la urbanización La California. Fue identificado como Carlos Eduardo Carmonas, de 24 años, quien residía en el estado Trujillo. Recientemente había llegado a Caracas para pasar 2 semanas con una tía. En el asalto también resultó herido de gravedad un primo de la víctima. Una joven comerciante resulta herida tras activación de dispositivo explosivo en Colón, estado Táchira. El director de Seguridad Ciudadana del estado Táchira, coronel Ramón Cabezas, destacó que grupos paramilitares quieren amedrentar a los comerciantes en el municipio de Ayacucho con el cobro de vacunas. Motorizados, quienes se trasladaban a través de la calle número 4 en el sector centro de la populosa población de San Juan de Colón, lanzaron un dispositivo explosivo tipo granada de mano a un establecimiento comercial. Han recurrido a este tipo de acciones de tipo terrorismo, lanzando artefactos explosivos. Esto indudablemente porque sabemos que igualmente de manera sistemática han atacado y han amedrentado a algunos propietarios de establecimientos comerciales y de empresas a través del cobro de vacunas. En España, 2 asociaciones de bancos y cajas de ahorro advirtieron que una eventual independencia de Cataluña, luego de las elecciones del 27 de septiembre, implicaría riesgos para la estabilidad financiera. La Asociación Española de Banca y la Asociación de Cajas de Ahorros aseguraron que la independencia de esta región española y su exclusión de la zona euro generaría graves problemas de inseguridad jurídica. Ambas asociaciones coincidieron en que esta situación conllevaría a una reducción de la oferta bancaria y a la escasez de créditos para particulares y empresas. El Papa Francisco empezará este sábado el 10º viaje de su papado con su visita a Cuba y Estados Unidos. Entre los eventos resalta una ceremonia en la Plaza de la Revolución de La Habana, la participación del Papa en el Congreso de Estados Unidos en Washington y el discurso que dará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Se prevé que el Papa cierre este viaje con una misa en el Benjamin Franklin Park de Filadelfia, lugar en donde se llevará a cabo un encuentro mundial de familias católicas. Continuamos repasando lo que pasa en el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Londres para abordar la guerra en Siria y la crisis migratoria europea. Se prevé que en las próximas horas Kerry se reúna con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, antes de su encuentro del sábado con el ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond.
En México, la policía del estado de Guerrero detuvo a uno de los principales sospechosos de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Autoridades informaron que Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil, fue aprehendido en Taxco, Guerrero, por tener armas de fuego y explosivos. Sales Heredia manifestó que el detenido es acusado de coordinar el supuesto asesinato y quema de los estudiantes. En Pakistán, al menos 16 personas murieron durante un ataque talibán contra una base de la Fuerza Aérea pakistaní cerca de la ciudad de Peshawar. Las víctimas se encontraban orando en una mezquita ubicada en la zona. El movimiento talibán de Pakistán asumió la responsabilidad del atentado. El refugiado de origen sirio Osama Abdul Mohsen, quien fue agredido por una periodista húngara cuando huía de la policía en la frontera de Serbia, llegó a España para comenzar una nueva vida como entrenador en una escuela de fútbol. Bien, este sábado 19 de septiembre reinicia el diplomado Balance y Equilibrio Informativo en la Universidad de los Andes, con el apoyo de Láser y Venevisión. En esta oportunidad contará con los ponentes Samir Luzardo y José Antonio Rivas Leone, quienes expondrán los temas sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y Democracia y Medios de Comunicación en Venezuela en el periodo 1958-2015. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa y en breve... ¡Estreno! Beyoncé presenta nuevo videoclip junto al Chico Malo. Los detalles en Estrenos y Estrella al regreso. A partir de este domingo a las 11 de la noche, en camino a la Asamblea, en el marco del operativo Democracia 2015 de Venevisión, ustedes conocerán a los protagonistas de este proceso electoral histórico. Nuestro primer invitado, Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática y también aspirante al Parlamento. Los esperamos. Camino a la Asamblea, este y todos los domingos a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Amigas y amigos, bienvenidos a los deportes en su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de fútbol porque el escándalo de la FIFA sigue teniendo repercusiones. Este jueves, el organismo rector del balompié mundial anunció la destitución de su secretario general, Jerome Valk, por una serie de investigaciones en su contra. La FIFA señaló a través de un comunicado que fue notificada de una serie de acusaciones que implican al secretario general y ha pedido una investigación formal al Comité de Ética. Según las denuncias, Valk era el beneficiario de un esquema de reventa de entradas de la Copa Mundial Brasil 2014. Sepan también que fue aprobada la extradición del expresidente de Conmebol, Eugenio Figueiredo, a los Estados Unidos. Pasamos de las oficinas a los campos de juego. El Napoli debutó con éxito en esta edición de la UEFA Europa League tras golear al Brujas belga 5-0. Dobletes de Dries Mertens y José María Callejón, más un tanto de Marek Hamsik, dieron la victoria al cuadro napolitano. En notas del béisbol de Grandes Ligas, Omar Infante remolcó 7 carreras en el triunfo de los Reales de Kansas City sobre los Indios de Cleveland en una jornada en la que Martín Prado despachó su segundo jonrón en días consecutivos. Nos vamos a Cleveland, segundo inning, y Omar Infante, que la saca por todo el jardín izquierdo con 2 corredores en circulación para abrir la pizarra a favor de Kansas City, que se llevó la victoria ante Cleveland 8-4. Infante batió de 4-3 con jonrón doble, remolcó 7 de las 8 carreras de su equipo y anotó una carrera. Alcides Escobar se fue de 4-2 y Salvador Pérez de 5-1 con par de anotadas. En notas del béisbol venezolano, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas anunciaron a través de sus cuentas en Twitter que sus juegos como home club entre semanas se disputarán a las 7 de la noche. En el resto de las plazas de la pelota criolla, los juegos iniciarán como es habitual a las 7:30 de la noche. Y hasta acá los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el diseñador Marc Jacobs, quien estuvo a cargo de cerrar la Semana de la Moda en una pasarela de premiere.
Este jueves culminó el New York Fashion Week y Marc Jacobs tuvo el honor de clausurar el evento más importante de la moda con un desfile que dejó a todos maravillados por el increíble concepto que convirtió la noche en un estreno de cine. Las modelos desfilaron en una alfombra roja desde las afueras del teatro, haciendo las paradas respectivas de una premiere hasta llegar a la pasarela principal, donde sobresalieron los colores de la bandera americana en bolsos, pantalones, faldas y camisas con capas con diferentes texturas. Marc Jacobs cuidó cada detalle de la experiencia y los asistentes pudieron disfrutar de las palomitas de la marca y un programa con un cuestionario para verdaderos fanáticos. Sin duda una colección que no se podrá olvidar. Y continuamos con moda porque la reconocida marca venezolana Dopo Domani lanzó su nueva colección Acuarela. La reconocida marca venezolana de accesorios presentó este jueves su nueva colección con el nombre de Acuarela, donde pudimos ver cómo se mantiene la creatividad y los detalles del trabajo a mano. Estos accesorios son considerados una obra de arte inspirada en el Renacimiento fiorentino, compuestos por piezas de cristales centrales sobre láminas de papel de oro, bronce y plata. La directora creativa Valentina Villarrubio compartió con nosotros y nos contó más detalles. Esta colección está a base de pintura acuarela, toda pintada a mano en nuestro taller de Italia, junto con todos los materiales italianos. Estamos felicísimas de haberles presentado el día de hoy esta colección tan especial para nosotros y esperemos que les encante y les guste igual que nos gustan a nosotros. Nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los veo esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso en Entrevista a Venevisión estaremos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Ya se encuentra en el estudio y estará conversando con Andrina Yepes en la próxima parte. Este sábado a las 11, Sandra Villanueva me acompaña para hablar de la famosa pastilla rosa. Sandra. Buenísimo enterarse que no importa la edad que tengamos o la etapa que estemos pasando con nuestra pareja, el deseo sexual se puede avivar. Sí, nunca muere. Los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Juan Pablo Olalquiaga, el expresidente de Conindustria. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Andrina, y gracias por invitarme a tu programa. Hay distintos análisis que se están haciendo acerca de las propuestas que deberían tratarse en el cara a cara que se va a producir entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Santos para el restablecimiento de la zona de la frontera. Ustedes desde Conindustria han analizado el impacto del cierre de la frontera y han planteado que existen unas fallas económicas que deberían revisarse. En este sentido, ustedes hacen un planteamiento de la revisión de los precios de todos los productos que, según ustedes, estimulan el contrabando de extracción. ¿Cómo hacer para que existan reglas claras y que exista una economía sana en la frontera venezolana? Bueno, fíjate que la economía sana no solamente se requiere en la frontera venezolana, se requiere en todo el país. La frontera no es sino un reflejo de lo que está pasando en el resto del país. El comercio informal responde a que hay muy pocos bienes siendo producidos y además se están vendiendo por debajo de lo que es su costo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes bienes que se están vendiendo por debajo de su costo, esto es utilizado por algunas personas que, comercio informal, saben que se puede vender más caro, lo compran y lo revenden. Y eso es lo mismo que pasa en la frontera, no es una cosa distinta. Para poder corregir eso, ¿qué es lo que hace falta? Primero, mayor producción de bienes, para que se pueda satisfacer las necesidades reales de la población. Lo segundo es que tú tengas unos precios que sean consistentes con los precios reales, es decir, internacionales, para que se pueda, digamos, no haga falta recurrir al comercio informal para poder conseguir esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que se pueda restablecer la oferta de bienes? Lo primero es que las industrias arranquen a producir en Venezuela lo que deben estar produciendo. Y lo segundo es estabilizar la economía, porque cuando tú tienes una economía altamente inflacionaria como la economía venezolana, las personas buscan refugiarse en la compra de bienes para no perder el valor de su dinero. Entonces se exacerba la compra de bienes. Entonces tienes que estabilizar entonces que haya menos consumo
consistente con los parámetros históricos y una oferta mucho más abundante que la que tenés hoy en día. De esa respuesta se rescata un planteamiento que hacían voceros de Consecomercio, que ellos decían que de alguna forma, para que la economía venezolana pudiera ser más sana, se debería derogar la ley de precio justo. ¿Cuál es la postura de Conindustria en este sentido? Bueno, yo creo que respaldamos perfectamente lo que dice Consecomercio. El hecho de que los productos se vendan a precios artificialmente bajos te dispara el consumo y además te dispara el consumo, digamos, de una forma equivocada, porque tú no compras, como te digo, para poder consumir las cosas que requieres, sino para poderte resguardar de la inflación o porque tienes la oportunidad, sabiendo que está vendiendo más barato, tienes la oportunidad de comprarlo ahora, dices, lo compro ahora porque tal vez mañana lo voy a conseguir más caro, ¿verdad? Entonces, ante esa incertidumbre, compras. Lo que estás haciendo es actuando racionalmente al final, ¿no? Ahora, una economía sana es una economía en la cual la demanda es consistente con los patrones de consumo reales, no con patrones de consumo que están alterados porque los precios verdaderamente no reflejan el valor de los bienes, ¿no? Entonces, para que en Venezuela podamos tener una economía sana, lo primero que requerimos es una macroeconomía sana. ¿Qué es la macroeconomía? Un bolívar estable, un bolívar que no se va depreciando al ritmo que se va depreciando el actual. Y esa depreciación lo que es inflación. ¿Por qué tenemos la inflación actual? Porque hay una emisión de dinero que es inconsistente con el tamaño de la economía real. Es decir, se imprime mucho más dinero que lo que ese dinero es capaz de comprar en términos de bienes en la economía real. Es lo que se denomina dinero inorgánico. Que es lo que se denomina dinero orgánico. Lo primero que tienes que tener es eso. Lo segundo que tienes que tener es producción de bienes suficientes como para poder satisfacer las necesidades de la población. Y en aquellos bienes en los cuales somos competitivos, puedes exportar, tienes un excedente exportable, con lo cual compensas las cosas que no produciéndose en Venezuela tienes que importar. Ninguna de esas cosas pasa en Venezuela. En el conjunto de todas estas variables, la distorsión de precios juega un papel determinante, pero también la liquidación de las divisas para la reactivación del aparato productivo. ¿En qué medida los empresarios venezolanos están comprometidos a que el dinero que se inyecta a través de los distintos sistemas de subasta pueda repercutir en una mayor presencia de productos en el mercado? Bueno, el compromiso está ahí absoluto. Fíjate que el año pasado, cuando se dieron las subastas, se trajeron las materias primas necesarias como para transformarlas en bienes finales y hubo una oferta de bienes que hizo que no tuviésemos insuficiencia y en consecuencia no había ni escasez ni habían colas el año pasado, ¿verdad? Este año lo que pasa es que no han habido subastas, ¿verdad? En Venezuela, para poder comprar materia prima, los empresarios tienen que acudir a uno de tres lugares, o al Cencoex con el mecanismo normal de AAD, ALD, que son las autorizaciones de adquisición de divisas, y su posterior liquidación, o al mecanismo del CICAT 1, que son las adjudicaciones que se dieron el año pasado por sectores y por empresas, o al CIMADI, ¿verdad? El CICAT, el Cencoex, tiene una deuda acumulada con el sector industrial del orden de entre 10 y 12 mil millones de dólares, con lo cual tú no puedes utilizar ese mecanismo como para poder seguir importando materias primas porque no tienes crédito en el exterior. Ese es un mecanismo que requiere que cuando te aprueben, el proveedor en el exterior te despache con crédito y después tú le pagas. Pero las líneas de crédito están copadas porque no hemos pagado, debemos entre 10 y 12 mil millones de dólares. CICAT 1 han salido 2 este año y estamos en septiembre. El CICAT 1 que fue destinado al sector automotriz, que recientemente ha sido comenzado a ser pagado, y después el que salió para el sector agrícola, que todavía no ha sido pagado, ¿verdad? Entonces, el CICAT 1 a los fines prácticos para comprar materia prima para el resto de la industria no existe. Y CIMADI, tal cual como lo dijo el presidente Maduro, es marginal, muy, muy marginal. Sistema marginal de divisas. Porque casi no existe, ¿verdad? Entonces, no hay forma de poder comprar materia prima. Ergo, no se puede producir y tenemos una cantidad de fábricas que han disminuido enormemente su volumen de producción o han paralizado líneas o se han paralizado por completo, lo cual es un drama no solamente en términos de falta de productos para los consumidores,
sino de puestos de trabajo para todos esos trabajadores. En este sentido, más allá de la explicación técnica que nos acaba de ofrecer usted en lenguaje muy coloquial, en unas declaraciones que estaba revisando, se expresaba de la situación de la industria venezolana como una situación de ruina y deterioro. ¿Ustedes tienen un balance en números que pueda ofrecer a cada uno de los espectadores de este espacio de cómo está la industria venezolana a la fecha y cuál es la expectativa para diciembre, época que tradicionalmente se conoce como un momento en el mercado en el cual se genera mayor demanda? Sí, ruina y deterioro es verdaderamente la forma de poder denominar lo que es la industria venezolana si uno hace un balance histórico de los últimos 20 años, ¿verdad? Fíjate que para el año 96 teníamos más de 12.700 empresas industriales. ¿Cuántas hay hoy? Hay un poco más de 5.000 empresas industriales y eso es un estimado porque en Venezuela no se publican cifras hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en términos de lo que es el censo industrial, las últimas cifras que tenemos son del año 2007, hace 8 años. Para ese momento habían casi 6.000 empresas industriales, 5.700 empresas industriales o 5.600 empresas industriales. Eso sabemos que hay una cantidad de empresas industriales que han venido cerrando, ¿no? Si a eso tú le agregas, Hendrina, de que las empresas actuales han cerrado líneas de producción, es decir, en el sector químico, por ejemplo, una empresa que fabrica resinas, dejó de fabricar resinas epóxicas o dejó de fabricar resinas acrílicas. Entonces se fabrican solamente las otras resinas que iba fabricando. Entonces, no solamente han cerrado empresas, sino que dentro de las empresas actuales se han cerrado líneas de producción, todo lo cual nos volcó hacia la importación no solamente de materias primas, que es importante para que la industria funcione, sino de muchísimos productos terminados, con lo cual tú tienes unas necesidades totales de divisas muchísimo más altas, porque por supuesto importar productos terminados es mucho más costoso que importar materias primas. Para darle al cierre de esta entrevista un enfoque un tanto positivo en el marco de todo este escenario que usted bien ha descrito, ustedes hacen un planteamiento de 5 puntos para la reactivación del aparato industrial en Venezuela. ¿Cuáles serían esos 5 puntos? Fíjate, nosotros tenemos 2 planteamientos. El primer planteamiento es de los 5 puntos para darle un salvavidas a la industria nacional para que pueda arrancar nuevamente. ¿Cuáles serían? Esos 5 puntos son la titularización de la deuda, es decir, dado que tenemos una disminución de divisas, de volumen de divisas como para poder pagar esto con títulos, bien sean pagarés del Banco Central o títulos de deuda pública, lo cual son instrumentos convertibles en el mercado secundario, y esto podría servir para pagarle a los proveedores y que se liberasen esas líneas de crédito para traer materia prima. Ese sería el primero. El segundo es la legalización de un mercado paralelo al control de cambios. Entendemos que el control de cambios no se puede levantar por las enormes distorsiones que hay de precios a 6.30 que no pueden ser levantados inmediatamente para tasas sustancialmente mayores. Entonces decimos, para que las empresas tengan una válvula de escape, que se legalice un mercado paralelo. El tercero es el mismo planteamiento de Consecomercio, el que se desmonte, que se flexibilice el mecanismo de control de precios y se reemplace por un mecanismo de subsidios directos, ¿no? El mecanismo de subsidios directos ha sido utilizado en Venezuela en mucho tiempo, en muchas oportunidades y en muchos otros países del mundo, ¿verdad? El cuarto es la devolución de las empresas que pertenecían al sector público, al sector privado y pasaron al sector público y están siendo poco productivas, que sean devueltas al sector privado para que con experticia se puedan poner a producir nuevamente. Y el quinto es la devolución de la Ley de Ciencia y Tecnología, que permitía contratar directamente entre las empresas y los centros de investigación, universidades, laboratorios, lo que sea. Hoy en día eso no se puede hacer. Tú tienes que darle la plata al Estado y ellos te asignan un proyecto en el caso de que tú seas beneficiario de eso. Si se puede contratar directamente, se podría estimular el desarrollo tecnológico. Esos son los 5 puntos salvavidas que tenemos. Además de eso, tenemos un plan de desarrollo de largo plazo para poder industrializar el país y poder, transformar el país en un país que requiera mucho menos divisa, que ofrezca muchos más bienes para los consumidores venezolanos y tenga las posibilidades de poder generar excedentes exportables importantes, ¿verdad? Pero este programa se llama el programa de la ruta de cara al año 2025, lo cual hemos debatido ampliamente, pero conlleva unos cambios mucho más profundos.
Nosotros para hablar en profundidad, aquí tenemos una excusa perfecta para volver a invitarlo porque ya se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Muchas gracias, Tendrina, por invitarme. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz fin de semana. José Manuel. Muchísimas gracias, Andrina. Así ponemos punto final a la presente emisión. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden.